Bueno, yo creo que desde la procedencia, eh, la lingüística enmarcada en el entorno donde actualmente me encuentro está generando un impacto muy grande y siento que cada vez más se ve ese impacto reflejado en la forma en la que se utiliza el lenguaje, sus variaciones y en la forma en la que se usa esa jerga muy mezclada gracias a la procedencia que causa pues este impacto de diversidad en el lenguaje y en la forma de utilizar la lengua. Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy de una zona específica del país, soy del Caquetá, del sur del país, y allá se habla de una manera diferente a como se habla para este lado del país, en Antioquia. Específicamente me encuentro en Medellín y pude ver cómo el contraste del uso de la lengua y de esos matices de expresión, tanto corporal como lingüística, y de significados cambian y se están incluso introduciendo en la forma de hablar de los que llegan y de los que están aquí. Entonces, como que cada persona, pues desde un punto de vista, desde los que están aquí y los que llegan, hacen un intercambio de esos matices, de esos significados, de todo eso. Entonces se vuelve algo multicultural y creo que se crean unas diversas variaciones a base de eso. Entonces se mezclan estas maneras de utilizar el lenguaje y de hacer del habla algo maravilloso. Entonces se combina que el acento paisa con el opita, con el que viene de afuera, no sé, de Cundinamarca, con el que viene, por ejemplo, con un acento más así muy fuerte y con unos significados muy, pues, extraños para las personas de acá. Y de igual manera los que llegan se sienten muy extraños, pero entonces todo eso empieza a contrastar y empieza a interiorizarse, tanto que tanto unos como otros van aprendiendo y van haciendo uso de esas otras cosas que empiezan a escuchar y que se van incorporando en el uso cotidiano de la lengua de aquellos que se vienen para acá o de los que están acá y aprenden de con quienes comparten que han llegado de afuera. Entonces yo creo que ese es un impacto y se ve muy enmarcado sobre todo en la ciudad y es algo que he notado mucho y creo que eh, influye mucho, más que todo en los jóvenes. En mi caso, influye mucho en la manera de utilizar variaciones o matices para encajar no solo en la manera de comunicarme, sino encajar en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces, es como yo soy capaz de adaptar mi uso del lenguaje para introducirme y encajar en una comunidad del habla y en una comunidad que está manejando la lengua y sus matices de una manera. Entonces, como yo llego y soy capaz de interpretar esos matices, esas variaciones, todas esas formas e interpretaciones para encajar y hacer amena la comunicación y que tanto yo como los que me están escuchando puedan lograr entenderme y yo entenderlos a ellos. Igual pasa con aquellos que están en este territorio. Y yo, como soy de otra zona del país, al llegar tratan de buscar la manera en la que yo entienda. Y esto es un proceso que va transcurriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que van surgiendo las interacciones interpersonales dentro de diferentes contextos. Por ejemplo, en el trabajo me pasaba mucho que habían muchos venezolanos y también habían muchos antioqueños acá, muchos paisas, y surgía pues como un choque entre significados y palabras y matices entre las tres, pues digamos, formas de utilizar la lengua, el lenguaje e implementar la lengua. Entonces, lo que hicimos fue como empezar a entendernos y empezar, de hecho, cada uno como que hicimos un intercambio de significados y entonces yo usaba el de los otros y los otros usaban los míos y así. Entonces estos ejercicios van enmarcados en la, pues, en el fortalecimiento de las relaciones sociales y yo creo que también le apuntan a la inclusión
y enriquecen estas comunidades del habla, haciendo que su cultura en cuanto al manejo de los matices, de la identidad, de la jerga, empiece a crecer cada vez más. Y un poco siento que se está perdiendo un lineamiento totalmente identificable. Entonces los antioqueños cada vez están incluyendo más matices y más frases y más formas de expresarse, tanto corporal como oralmente, de otras culturas, de otras comunidades del habla dentro de nuestro país. Entonces es un intercambio de significados, de matices, de experiencias, de uso del habla, de gestos, de expresiones, y cada uno de los que están involucrados en ese proceso están aprendiendo e interiorizando todas estas cosas para, como digo, tener buenas relaciones interpersonales y lograr comunicarse con la mayoría de personas, así sean diferentes y así no pertenezcan inicialmente o que no hayan pertenecido toda la vida a esa comunidad del habla específica en un territorio. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Antioquia, y lo que yo he notado, porque puede que yo no hable así, que arrastradito, que pues, pero entonces son cositas que a uno se le van pegando, y creo que eso es por el ambiente en el que uno se introduce a esa comunidad del habla y se hace necesario que pues se adapte y se interiorice todo lo que uno está en constante contacto pues con las personas, y eso que es la comunicación, que es lo más importante. Entonces yo creo que eso es lo que pasa básicamente desde mi experiencia y desde mi entorno en cuanto a la procedencia y a este factor tan importante que es el intercambio de experiencias, y más de experiencias me refiero a los matices, a compartir similitudes entre comunidades de habla que no necesariamente tuvieron un vínculo antes, pero que ahora se empiezan a enriquecer unas con otras y forman una comunidad mucho más rica en significados, en comprensión, con capacidades de comunicación más amplias y de entendimiento de significados a un nivel más territorial, más nacional. Entonces yo creo que eso es. Y nada, esta es mi experiencia y esto es lo que he logrado identificar desde mi perspectiva y desde mi territorio, introduciendo por supuesto todas pues mis experiencias desde que he llegado acá, y fue un proceso difícil adaptarme a esta forma de hablar y a entender esos matices, esos significados que para mí en mi territorio, en mi ciudad, significaban otra cosa. Entonces esto es lo que he querido mostrar en este video y lo que he querido expresar.